educación continua. De endometriosis se habla mucho, voy a hacer una pequeña introducción, algo muy corto, para que después podamos discutir cuál es el paradigma que hay o qué paradigma debemos romper con respecto a endometriosis e infertilidad. Ajá, listo. ¿Será que puedes ponerla de una vez toda la primera? Entonces, hablemos un poco de esa introducción. ¿Qué es entonces la endometriosis? Sabemos nosotros que el útero tiene por dentro una capa funcional y una capa basal, ambas endometrio. La funcional es la que sale en cada menstruación y la basal es la que permanece hasta que ya no existamos o que nos quiten el útero. Aparece entonces el término de endometriosis en 1921 por Sampson, quien decía que todo lo que se salga de esa cavidad uterina y se ubique fuera del útero es llamado endometriosis. En ocasiones, ese endometrio puede también ubicarse a nivel del ovario, llevando a generar un gran quiste de chocolate. Y con el pasar de estos días que estuve revisando varios artículos, encontré cosas muy, muy interesantes de ese llamado quiste de chocolate. Tiene una prevalencia muy variable, que miren que puede ir desde el 5% hasta el 60%, y eso va a tener unos factores de riesgo asociados, como lo son las mujeres asiáticas, donde se ha encontrado que por mayor ingesta de fitoestrógenos pueden llegar a tener una mayor proliferación de endometrio. Sin embargo, sigue siendo discutido. Hay bastantes metaanálisis hablando de endometriosis, pero ninguno me clasifica todavía a las asiáticas como un factor de riesgo inminente. Puede causar sí o no infertilidad, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pasémoslo. Muy bien. Hablemos entonces un poco de esa fisiopatología. Como ustedes saben, ese útero tiene unas trompas, tiene unos ovarios, un ligamento ancho, tiene unos parametrios que son los ligamentos que de cierta manera le dan sostén al útero, y están pues sus ovarios con sus folículos antrales. ¿Qué nos dice entonces por qué se podría llegar a generar la fisiopatología o por qué se podría llegar a generar la endometriosis? Por una teoría del reflujo, donde no toda esa cavidad endometrial sale en la menstruación, no toda esa capa funcional sale, sino que se queda, viaja por la trompa, sale por la fimbria y en este caso pues se ubica en cualquier parte del útero. Inclusive, como lo digo yo en algunos momentos donde he dado esta charla de endometriosis, la posibilidad de uno tener endometrio en el pulmón y la paciente presentar hemoptisis o tener epistaxis puede ser factible, como también hematuria. Entonces no podemos descartar que la migración sea a distancia. La principal ruta, pues la diseminación transtubárica por el mismo reflujo, que esa es otra teoría, no solamente que sea porque viaje, sino que se disemina. Por eso muchos pacientes hablan que la endometriosis sería la posibilidad de tener un cáncer sin la posibilidad de matar, pero eso está discutido aún. Existen unos factores genéticos, otros hormonales y otros inmunológicos, porque sabemos que a nivel del ovario se producen algunos microambientes ováricos que pueden llevar a unas rupturas de la corteza de ese ovario y pueden llevar a tener o la cápsula del mismo y pueden llegar a generar mayor inflamación. Esos, por decirlos así, ovulaciones dolorosas que dan cabida a generar espacios a nivel del ovario pueden llevar en algún momento a que esa sangre entre de una manera más fácil, empeorando la situación del endometrioma y por ende llevando a la paciente a presentar mayor síndrome. Hacémoslo entonces. Entonces, ¿qué pasa en la alteración del funcionamiento de la célula? Miren todo lo que puede haber. Menor tendencia a la apoptosis, células con mayores propiedades invasivas, ¿sí? Podemos tener una alteración de los factores de crecimiento favoreciendo a la angiogénesis. Y es ahí porque nosotros decimos por qué duele la endometriosis. Nosotros sabemos que está la nocicepción, está la inflamación y una inervación aberrante. Nosotros sabemos que
El cerebro puede tener una percepción muy clara del dolor, pero en ocasiones en la endometriosis es muy complejo que la paciente diga me duele la trompa. Y ahí es donde aparecen los diferentes tipos de dolor, que es el dolor visceral o el dolor somático. Existen algunos artículos, uno de ellos que fue generado en el 2020, donde hablan específicamente de cómo la compresión de alguno de los nervios pueden llevar a generar un dolor crónico, llevando a la paciente aún, inclusive después de una laparoscopia, a un dolor neuropático. Fue publicado en el 2020, en marzo del 2020. Es un artículo de Wei Ji. Me pareció muy interesante viendo cómo se generan todos esos cambios a nivel de la pelvis, donde nosotros muchas veces, y lo hablo por ustedes que inicialmente van a ser médicos generales, nos encontramos con pacientes con dolores pélvicos, con lesiones endometriósicas o quistes de ovario llamados endometriomas, vistos por ecografía y no le dedicamos el suficiente tiempo. Y es allí donde nosotros, más adelante lo vamos a ver, si tuviéramos la posibilidad de hacer diagnósticos muy oportunos de endometriosis, podemos estar haciendo como un buen análisis para que la paciente pueda conservar no solamente sus ovarios, sino tener una buena respuesta ovárica en el momento de hacer una terapia de ovulación asistida. ¿Cuáles serían las características inflamatorias? Habría una modificación en la expresión del antígeno leucocitario, que es claro, aumento en la cantidad de macrófagos, que lo podemos ver nosotros cuando tomamos una imagen, hacemos unos cortes, la vemos al microscopio, vemos todo eso que se produce y obviamente que tiene que estar involucrado la secreción de citoquinas, interleuquinas y las prostaglandinas. ¿Qué vamos a encontrar entonces nosotros al examen físico? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Qué nos puede decir la paciente en la historia clínica? Ella podría llegar inclusive a ser asintomática de haber encontrado un quiste de ovario únicamente por un hallazgo incidental, pero también podemos encontrar pacientes que tienen hemorragia uterina anormal, que en ocasiones es llamada como spotting, o sea, un sangrado irregular. Lo que les comentaba ahora, las pacientes pueden llegar a tener hemoptisis, dolor pleurítico y hematuria. Existe una trada clásica que es dolor pélvico, dispareunia y dismenorrea, y se le añade otro que es el comúnmente llamado síndrome DIS, donde también asocian a disquexia, porque para ninguno es un secreto que una de las cosas que puede llegar a generar la endometriosis profunda es una penetración en la parte del colon. ¿Qué vamos entonces nosotros a encontrar en el examen físico? Y soy enfática en la parte de la historia clínica. Muchas veces la historia, cuando la abrimos, nos relata que la paciente tiene 40 años, pero cuando vemos a la paciente no vemos que sea una correlación clara con su edad física o cronológica. Entonces, allí es que debemos preguntar realmente qué edad tiene la paciente. ¿Cómo ha sido su menarca? ¿Cómo fue su menarca? ¿Qué tipo de alimentación lleva la paciente? ¿Si hace ejercicio o no? ¿Cómo es o cómo son esos signos vitales? ¿Será que la paciente llega al consultorio y nosotros estamos viendo si la paciente presenta algún tipo de fase de dolor cuando ingresa o simplemente estamos mirando la ecografía? Cuando nosotros ya pasamos a un examen físico exhaustivo, nosotros deberíamos realizar esa paciente en el periodo menstrual. Y muchas veces cuando entramos a operar nos encontramos a las pacientes que en cavidad peritoneal tiene bastante menstruación o bastante sangre menstrual. Entonces, idealmente realizar ese examen en el periodo menstrual para saber si hay algún tipo de migración a nivel de la vagina. Y no podemos obligar a la paciente a hacerle examen físico con la menstruación, pero es nuestro deber explicarle la importancia del mismo. ¿Qué debemos evaluar entonces en la pelvis? Después de poner el espéculo, visualizar la vagina, visualizar el cérvix, si hay algún tipo de sangrado y cómo es, debemos ir a ver el tamaño del útero, cómo es la forma de él, cómo están los ovarios y cómo es la posición anatómica, si ese útero está en ABF o ese útero está en retroversoflexión.
Si nosotros tenemos un útero en ABF, que es lo más común, deberíamos tener un cérvix en una posición posterior y el cuerpo uterino estar anterior. Si nosotros tenemos un útero en retroversoflexión, vamos a tener un cérvix anterior al examen físico y un cuerpo uterino en la parte anterior, o sea, eso se llamaría retroversoflexión. Existen algunos cambios donde no vamos a encontrar un útero en ABF ni en retroverso, él puede estar lateralizado, pero digamos que las posiciones anatómicas son las más comunes. ¿Por qué yo debo fijarme en eso? Porque si yo toda la vida he tenido un útero en ABF, él no tiene por qué después de los 40 volverse retroversoflexión, a no ser de que exista algo que me esté generando una compresión del mismo o me esté alterando la anatomía. Y es allí donde nosotros vamos a volvernos más clínicos que estar mandando exámenes. Y obviamente evaluar los ligamentos donde vamos a poder confirmar o no si esos ligamentos, normalmente los ligamentos uterosacros, ellos están cogidos o no, o los parametrios van a estar duros. No solamente en cáncer de cervix uno encuentra unos ligamentos cortos y duros, sino también en las pacientes con endometriosis profunda. ¿En qué nos podemos apoyar los doctores después de hacer un examen físico completo? En una ecografía pélvica transvaginal, si la paciente no ha tenido vida sexual, o en una ecografía pélvica transabdominal, si la paciente no ha tenido, y ecografía pélvica transvaginal si ya tuvo. El CA125 es una glicoproteína expresada por algunos tumores. Normalmente el valor que debe ser es menor de 35 ml. ¿Qué función tiene en la endometriosis? Mucha, porque a pesar de ser un marcador tumoral y que lo buscamos mucho en cáncer de ovario, pues en la endometriosis él se puede elevar. Y es allí donde en ocasiones, teniendo una paciente muy joven con una elevación del CA125, pasamos una mala información y termina la paciente operada por un endometrioma de 2 centímetros, donde podemos estar alterando toda esa posibilidad de que ella tenga más adelante una reserva ovárica adecuada. Tenemos entonces la resonancia magnética, que idealmente debe ser simple y contrastada. Recordemos que siempre debemos pedir creatinina antes de mandar la resonancia magnética. Y hay algo que yo les quería decir de la resonancia. Muchas veces nosotros cuando entramos a operar o cuando ustedes que iban a ser médicos generales inicialmente, ven una paciente con una masa en la ecografía, llámese pélvica transabdominal o pélvica transvaginal, y van a reportar una lesión compleja. Dentro de las características que nos puede dar la parte ecográfica es que el radiólogo nos diga si es una lesión simple. ¿A qué se refiere una lesión simple ecográficamente hablando? Que tiene paredes delgadas, que no tiene septos, que no tiene tabiques, que no tiene excrescencias, que no tiene áreas de detritus en su interior, que no tiene áreas sólidas. Por el contrario, una lesión compleja va a ser de paredes gruesas, septos, tabiques, va a tener excrescencias y va a tener una característica importante porque yo a esa ecografía le debo pedir Doppler. Entonces el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad cuando estamos bajo la sospecha de malignidad, ellos deben estar disminuidos. Muy por el contrario, en los endometriomas, que son patologías benignas, el IR y el IP, que es el índice de resistencia y pulsatilidad, lo podemos ver aumentado. Sabemos que ante los quistes, nosotros tenemos una neoformación de vasos, pero en ocasiones es tanta los neovasos que no se alcanza a generar una resistencia de la capa. Es por eso que hacia patología maligna nos enfocamos en que el IP y el IR esté disminuido. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre que tengamos esa lesión compleja del ovario, lo ideal es que nosotros pidamos una resonancia magnética. Y más si la paciente quiere tener algún deseo de fertilidad en algún momento. La laparoscopia ha sido discutida por años, hay estudios muy interesantes de la laparoscopia
Inclusive aquí tenemos un gran laparoscopista en la ciudad de Pereira, donde él ha hecho más o menos unas 500 laparoscopias enfocadas únicamente a dolor pélvico y endometriosis, encontrando que casi el 70% en ocasiones salen en blanco. Y es por eso que nosotros deberíamos ya obviar que toda paciente con laparoscopia va a ser laparoscopia exploratoria, deben ser laparoscopia quirúrgica. De nada nos sirve entrar con los trocar y decir, ah, sí, efectivamente hay adherencias, si no lo vamos a liberar. Y aparece entonces una hormona, que es la hormona antimuleriana, como un factor muy importante, sobre todo en este momento, cuando estamos ante la sospecha de endometriosis y la posibilidad de una infertilidad. No es mandatoria para todas las pacientes una hormona antimuleriana. Si yo tengo una paciente de 50 años con endometriosis, ya no me interesa realmente cuál es el resultado de la antimuleriana, porque en ese momento ya la reserva ovárica ya está prácticamente nula. Muy diferente de las ecografías que nosotros mandamos en pacientes de 20, 22 años y encontramos lesiones complejas, le pedimos resonancia y la paciente es una grávida 0 para 0. Ahí podemos indicar una hormona antimuleriana, porque si no, cuidamos ese ovario de esa paciente y el día que nos toque hacerle a la paciente algún recuento o algún conteo de los folículos centrales, pues vamos a hacer un gasto innecesario cuando tenemos una hormona antimuleriana disminuida. Existen muchas clasificaciones con respecto a la endometriosis. Una de las más comunes es de la Sociedad Americana en 1985. Ellos generan realmente una clasificación de acuerdo a si la endometriosis era superficial o una endometriosis profunda. Nosotros sabemos que la endometriosis puede llevar a una fibrosis. Esa fibrosis puede llevar a una alteración de la corteza ovárica, aún sin tener un endometrioma. Esa alteración de la corteza ovárica va a llevar a alterarme la función ovárica y esto va a estar obviamente impactando fuertemente con una disminución de la misma reserva. Por eso es que ellos crean una clasificación hablando de si solamente está en el peritoneo, si a nivel del ovario está una infiltración densa o tenue, si aparece o no en la trompa, y recordemos que en la trompa no solamente van a aparecer focos de endometriosis, sino también hidrosalpinx o procesos inflamatorios asociados a enfermedad pélvica inflamatoria, o ya es una pelvis bloqueada de manera parcial o completa porque exista un bloqueo de fondo de saco de Douglas. Ahí aparecen otras clasificaciones como la hace Musi en el 2005, donde habla de más o menos 69, que 69% de casos habría que descartar si nosotros después de hacer esta clasificación decidimos hacer unas cistectomías o no, porque ya en ese artículo nos dicen que debemos descartar las cistectomías agresivas. En algún momento lo podrán revisar, es Musi en el 2005, él habla precisamente de cómo nosotros como médicos debemos descartar esas cistectomías agresivas después de hacer este tipo de clasificación. Los profesionales debemos sacarle más tiempo a tener el contacto con la paciente y tener un manejo multidisciplinario, idealmente que tengamos un radiólogo a la mano, que pudiéramos hacerle seguimiento a sus quistes, aún siendo simples y con mayor razón siendo complejos. En ocasiones podemos hacer clasificaciones laparoscópicas y en ocasiones si tuviéramos la posibilidad, como se tiene en otros países, de ecógrafos con transductores blandos y pudiéramos evaluar mejor la pelvis, seguramente mejoraríamos esa posibilidad de que nuestros pacientes con endometriosis finalmente se embarazaran en un corto tiempo y no tuvieran en ocasiones que pasar tantos años e inclusive llegar a FIV. Pasémosla. Entonces, ¿qué decíamos nosotros de la endometriosis y la fertilidad? Que se encontró que normalmente está asociado a pacientes asiáticas que tienen mayor posibilidad de hacer endometriosis donde hay bloqueo del fondo de saco de Douglas. Sin embargo, aquí en Colombia tenemos por procesos inflamatorios, por procesos genéticos y diría yo que toda la situación de estrés que vive la mujer, cada vez tenemos más casos reportados.
Tenemos que tener en cuenta para poder hablar de endometriosis en qué momento fue diagnosticada esa endometriosis. A veces simplemente por un dolor pélvico nosotros diagnosticamos la endometriosis sin tener ni siquiera un examen físico completo. ¿Y será que esa endometriosis es profunda o es superficial? Recuerden que eso me lo va a dar también la resonancia magnética. Y una cosa que debemos tener muy en cuenta es que ustedes no envíen las pacientes ya con diagnóstico de endometriosis a las cuales se les hizo una cistectomía o se les hizo una resección de un endometrioma o se les hizo una laparoscopia a tantas cirugías. La segunda, la tercera, la cuarta cirugía, la quinta laparoscopia, la posibilidad de que ella se embarace cada vez se reduce más. Entonces, ¿cuáles serían los factores asociados para que haya una fertilidad reducida? Una distorsión anatómica, que no solamente va a ser porque la paciente tenga miomas, sino porque también haya adenomiosis asociada. Sabemos entonces que la endometriosis es que ese endometrio salga y se ubique en cualquier parte del útero, o sea, es decir, fuera de la cavidad uterina. Cuando hablamos de adenomiosis, estamos diciendo que ese endometrio se mete en el músculo del útero. Entonces puede generar una distorsión anatómica. Normalmente cuando hacemos examen físico y tenemos adenomiosis, lo que vamos a encontrar es un útero reblandecido, redondo. Que haya una inflamación peritoneal, no solamente desde el punto de vista de todo lo que genera la endometriosis y todo lo que está causando en el momento, sino también que existan factores acompañantes como un colon irritable, con un estreñimiento, pacientes sedentarias, pacientes con enfermedad pélvica, que me puedan llevar a una inflamación o a un dolor pélvico crónico. Lo que les decía ahora, un microambiente ovárico, que haya una reducción, y eso también es importante. Por eso nosotros tenemos que ver cómo está la movilidad de esa trompa y también estudiar al compañero la movilidad de los espermatozoides, porque en ocasiones ellos no migran como deben migrar por la trompa, y que haya una receptividad endometrial, es decir, que efectivamente el espermatozoide llegue, pero que no haya nada que lo reciba en ese endometrio, ningún receptor que esté listo para recibir y activar toda la parte y las cascadas que nosotros tenemos que activar a nivel de los estrógenos y los progestágenos a nivel del endometrio para que haya una fecundación y posteriormente una implantación. Entonces aparecen unos cambios que quiero decírselos porque quizá en algún momento ustedes los han leído, pero no ha sido claro. Cuando uno entra a ver toda esta parte del microambiente y todos esos cambios que se generan a nivel del útero, vemos que los receptores de progesterona, cuando nosotros tenemos endometriosis, ellos generan una degradación de la capa, ¿cierto? De ese endometrio. Esos receptores pues aumentan. Al aumentar esos receptores de progesterona, que se puede ver básicamente cuando nosotros tomamos biopsia de la cápsula, hay un aumento del hierro libre y ese aumento del hierro me lleva a un aumento del oxígeno, pero me aumenta tanto el oxígeno que ya lo que hace es que se vuelve tóxico. Entonces miren cómo una paciente con endometriosis puede llegar a tener no solamente en esa capa unos pocos de endometrio que pueden ser endometriomas, sino que se ha encontrado que en un porcentaje bajo podemos examinar toda la cápsula y hay pacientes con teratoma también, que es un tumor benigno, bueno, benigno y maligno del ovario, porque puede ser de ambos, dependiendo del teratoma, y podemos encontrar también tumores de la célula de la granulosa en esa misma cápsula del endometrioma, es decir, que en una sola cápsula puede encontrar hasta 3 o 4 patologías. Es por eso que nosotros siempre debemos ver la paciente como un todo. La paciente está perdiendo peso, entonces no es un endometrioma. Recuerden, en esa cápsula también puede haber malignidad. Pasemos. ¿Qué pasa entonces con los ovarios? Una paciente con endometrioma se le altera la calidad de los ovocitos hasta un 69%. La evaluación debe ser antes de la aspiración folicular. Yo no puedo programar la paciente para una aspiración folicular y yo no he evaluado todavía si la paciente tiene una hormona antimuleriana. No puedo llevar la paciente a una aspiración folicular si la paciente tiene un IMC que me está dando para una
obesidad tipo 2. Entonces, antes de yo evaluar esa aspiración, debo hacerlo. Hablar claro para no generar falsas expectativas con la paciente, y esto es una de las cosas que yo más resalto para ustedes, que son los que van a estar inicialmente de frente con la paciente. En ocasiones va a tocar decirle a la paciente, el dolor no va a mejorar lo que desearía. ¿Por qué? Porque debes bajar de peso, porque debes someterte a un tratamiento fuerte, y no es mandándole a la paciente anticonceptivos orales, como veo muchas veces en las historias clínicas, que vamos a mejorar ni el síndrome ovario poliquístico, que también está asociado a mayor riesgo de endometriosis, sino también mandan la paciente y le dicen que lo mejor es hacer una laparoscopia diagnóstica, disminuyendo, como lo dije ahora, la reserva ovárica. Entonces, hablar muy claro con las pacientes y en algunos casos considerar la donación de óvulos. Entonces, miren cómo la calidad del ovocito puede llevar a generar una disfunción ovulatoria. Hay un incremento intracelular de radicales libres, lo decía ahora, por ese aumento del hierro. Hay una perturbación de todo lo que son las células de la granulosa, una alteración de los folículos, de esos folículos que están creciendo. Se altera toda la estructura y el contenido mitocondrial. ¿Eso qué me va a ver reflejado en la función ovulatoria? Menor número de ovocitos y menor calidad de los ovocitos, porque yo puedo tener muchos ovocitos, pero realmente la calidad no va a ser tan buena. Entonces yo tengo que evaluar esos ovocitos. Por eso yo tengo que tener una tabla, pasémosla a Natalia. Tengo una tabla donde dice que cuáles son los factores pronósticos, y esa es una tabla muy interesante, lástima que está un poco pixelada, pero miren que me habla de algo muy claro. La hormona antimuleriana menor de 2 ya me está hablando que es un factor pronóstico no muy bueno para que la paciente inicie un proceso de fertilidad. Un conteo de folículos antrales que sea menor de 10, recordando que ese conteo lo hacemos con ecografía entre el tercero y el quinto día después de la menstruación. Que haya una cirugía previa con o sin, porque están las dos opciones, liberación de endometriomas. Ya hace que la paciente tenga una disminución. Entonces, si yo ya tengo estos 4 factores, ya hace que esos pronósticos de poderme embarazar disminuyan. Existe entonces como una especie de flujograma, que es a lo que nosotros le apuntamos, y es ahí donde me generan tantos paradigmas, y es: la paciente tiene es menor de 37 años, no fuma, hace ejercicio, es una paciente que nunca la han operado. Yo le pido una ecografía, evalúo cómo están sus ovarios, si hay quistes o no, le hago seguimiento a esa paciente para definir si esa paciente va a poder embarazar con algún inductor de ovulación o no. Si definitivamente esa paciente es mayor de 37 años, ella va a tener que ir directamente a FIBI, evaluar el caso de la paciente, individualizar el caso y empezar a contarle esos folículos y empezar a ver cómo está su reserva ovárica. Asociado también a que mayor de los 37 años tenemos más riesgo de diabetes y de hipertensión. ¿Qué hay que hacer? Hacer una historia clínica completa y detallada, porque sigue siendo un paradigma si realmente todas las pacientes con endometriosis van o no a ser mamá. Pero muchas veces lo que tenemos es recién nacidos con bajo peso al nacer, o embarazos que por todos esos cambios que se generaron en una ovunación, tenemos pacientes con embarazos que se terminan perdiendo antes de la semana 20. Entonces, ¿qué recomendación nos dan aquí, aparte de las que ya les dije? Es no usar tratamientos hormonales conjuntos, y eso lo veo en la consulta. La paciente tiene un Mirena, y entonces, como no le ha ido bien con el Mirena, por el dolor y porque se siguen encontrando focos de endometriosis, le ponemos anticonceptivos orales combinados. Eso está súper contraindicado, porque lo que nosotros necesitamos es neutralizar, como lo hace el Dienogest, que ustedes saben que sigue siendo el tratamiento de elección para la endometriosis y la liberación de las adherencias, la mejor forma de tratar la endometriosis de manera temprana para que esa paciente se nos embarace. Entonces, no esperemos que nuestra paciente llegue a los 35, 40 años
para hablarle de fertilidad. Si tenemos una adolescente, una compañera, una paciente que tiene 20 años, ya le diagnosticaron endometriosis por clínica, tiene resonancia, tiene endometrioma, evaluemos qué tamaño tiene ese endometrioma, porque en ocasiones un metaanálisis que se hizo en el 2021 que aún habla de la posibilidad de que nosotros esos pequeños endometriomas no los operemos, sino que les hagamos seguimiento para no interferir en la cápsula. Muchas veces operando, haciendo cesáreas o haciendo otro tipo de cirugía abdominal, vemos cómo en cirugía se retira la cápsula, se explora el quiste, se hace aspiración del mismo y lo que tenemos después es una paciente que nos cuenta que quiere embarazarse, que lleva 10 años tratando de embarazarse, le echa la culpa a la endometriosis y cuando vamos a ver es que la paciente a los 22 años le operaron un quiste de 2 centímetros que podría ser prácticamente un folículo. Después volvemos a ver que la operaron a los 25 años por una liberación de adherencias y cuando hacemos una hormona antimuleriana y hacemos un conteo de los folículos centrales nos damos cuenta de que no tenemos nada. Pasemos. ¿Cuál es el objetivo entonces del tratamiento? Después de hablar con la paciente claramente, individualizar, podemos empezar con ampollas de 200 miligramos a 300 miligramos inyectables cada 3 meses hasta por 6 meses para reevaluar si le está sirviendo o no ese tratamiento, teniendo en cuenta que el acetato de medroxiprogesterona tiene unas contraindicaciones claras como pueden llegar a ser la hipertensión, como también puede llegar a ser una hemorragia uterina de causa no conocida y en ocasiones podemos estar hablando de pacientes que tengan osteoporosis severa, ya que el acetato de medroxiprogesterona puede ser un robador de calcio. Podemos usar también Provera oral los 10 primeros días de cada ciclo. Podemos usar Danazol de 600 a 800 miligramos día, teniendo en cuenta que el Danazol puede traer unos efectos androgénicos como engrosamiento de la voz, aparición de vello en la zona media y obviamente en la parte de la cara. La gestrinona, que sigue siendo un boom y ahora más porque cada vez hablamos más de los chips, tanto de gestrinona como de testosterona. Siempre que nosotros vamos a usar gestrinona o testosterona deben ser hormonas bioidénticas y no sintéticas. Los anticonceptivos orales combinados tenemos que dejarlos de manera continua observando a la paciente cada 4 meses, si estamos hablando del caso de la endometriosis, y no estadificar las pacientes. Si una paciente va a usar anticonceptivos, voy a hablar de Facetix si no tengo ningún tipo de relación con el laboratorio y decido ponerle Facetix, que en ocasiones unos tienen dienogés y otros tienen ciproterona, este tiene ciproterona, es que yo voy a decir que va a disminuir ese efecto androgénico de las pacientes que tienen hirsutismo, pero que si yo le pongo esto a una paciente de 40 años, pues ya ustedes se pueden imaginar qué puede pasar, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. Podemos usar también para la endometriosis los análogos del GnRH intramuscular o subcutáneo por mes de 6 a 12 meses. Y una de las cosas que no puse, pero que ya sabemos de la importancia del dienogest, 2 miligramos día, viene por caja de 28, lo podemos mantener por 4 meses y hacerle todo ese recuento que yo les dije a ustedes para protegerle a la paciente su fertilidad, que finalmente es lo que más nos importa. Lo último que tenemos que hacer con la paciente es ofrecerle cirugía y obviamente dentro de las cosas, después de ofrecerle todos los tratamientos, inclusive pasar por un diumirena, tendríamos que llevar a la paciente a una videolaparoscopia para hacer liberación de adherencias y proteger muy bien esos quistes que vayamos a quitar. En ocasiones los dolores llegan a ser tan fuertes porque recordemos que la endometriosis no solamente me va a impactar desde el punto de vista de la paciente, sino todo su entorno. Una mujer con dolor pélvico crónico es una mujer que impacta a la sociedad, es una mujer que difícilmente va a poder trabajar de una manera continua los 300 o las 200 y pico de días del año, va a tener ausentismo escolar si es una paciente joven, pero bueno, si nos toca hacer histerectomía ya habiendo escalado todo lo anterior y habiendo por lo menos permitido que su paridad sea satisfecha, pues es otra opción. Y la otra sería
congelar óvulos desde muy temprano si lo que nosotros estamos viendo es una paciente con una endometriosis ya profunda, donde vemos que ya hay disquesia y hay ya posiblemente un compromiso de los tabiques rectovaginales, ahí podríamos congelar óvulos. Recuerden que siempre nosotros vamos a estar enfocados es en la necesidad de la paciente. Yo puedo ofrecerle a la paciente histerectomía, pero si la paciente nunca ha tenido dolor, aún yo diciéndole que tiene endometriosis, pues no tengo por qué operarla porque es el sentir de la paciente. Dentro de la endometriosis también vamos a encontrar hidrosalpings, recomendado en ocasiones hacer una aspiración de los mismos porque puede, como lo decía ahora, empeorar esa parte de inflamación del peritoneo, y no se recomienda hacer ningún tipo de cirugía en paciente menor de 20 años, perdón, que tenga una lesión de 3 centímetros. Entre los 5 y los 8 debemos operar porque hay riesgo de que se malignice o hay riesgo de que la paciente presente una torsión de ese endometrioma o de ese quiste. Ahí les voy a dejar la bibliografía, no sé si tienen de pronto alguna duda. Dentro de los últimos artículos que encontré está este, que habla básicamente de cómo la endometriosis puede llegar a alterar el sistema pues, nervioso, generando una compresión o inervación aberrante que les hablaba al inicio, llevándome a la paciente a un dolor pélvico crónico. Entonces, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Yo creo que es una de las cosas frases más bonitas que puede tener o haber puesto Hipócrates es esa, de cómo muchas veces nosotros como médicos nos enfocamos en quitar ese endometrioma, nos enfocamos en quitar ese quiste, nos enfocamos en quitar ese hidrosalpings, pero realmente lo que estamos haciendo es un daño futuro, generando que la paciente tenga más dolor pélvico y posiblemente una disminución en la posibilidad de que se embarace de una manera rápida. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si alguna de las doctoras, qué pena que aquí por mi casa está cayendo un aguacero, yo creo que se debe oír allá. ¿Alguien tiene alguna duda para la doctora? Creo que María Paula levantó la mano o se le envió por... Hola, Doc. Sí, buenas noches. Yo tenía una pregunta y era, desde tu experiencia como en el tratamiento de endometriosis, ¿cuál ha sido el paciente más joven a la que has diagnosticado como tal con esa patología? Una paciente de 19 años con un endometriomas bilaterales. La paciente consultó básicamente por dolor pélvico y tenía unos ciclos irregulares, pero lo que más la hizo consultar era dolor con la relación sexual. Ella no consultaba tanto por los ciclos irregulares, sino que notó que empezó a tener relación sexual y en algunas posiciones no podía tener relación. Al examen físico encontrábamos el fondo de saco totalmente bloqueado con una masa que no podríamos diferenciar, y cuando hicimos la ecografía pélvica transvaginal encontramos que era endometrioma bilateral. Por ser bilateral y por tener las características, porque recordemos que la ecografía solo me va a hablar si es quiste simple o complejo. La ecografía no me va a poder decir exactamente, sí, ok, hice un endometrioma. Lo máximo que va a poder decirme un radiólogo hablando de endometriosis es que tenga un patrón de vidrio esmerilado, que es muy característico de un quiste endometriósico. Entonces la información era que si era complejo, como lo dije al inicio, había que pedir marcadores tumorales y más aún si era bilateral, que es una de las cosas que uno más ve, y tristemente cuando pedimos la resonancia a esta paciente tenía unos ovarios como en beso, ¿no? Que llama uno, y es uno pegado detrás del otro, muy triste ese caso, una paciente con endometriosis severa, que aún separándole los ovarios y aún quitando muchos puntos y focos de endometriosis, difícilmente se va a poder embarazar. Ella tiene un dispositivo intrauterino, es una paciente que ya lleva con nosotros más o menos 6 años, haciendo toda la dieta antiinflamatoria, ella se volvió vegana, pudimos retirar los endometriomas, preservando
los ovarios, pero realmente no ha sido fácil lograrlo. Ya se le guardaron sus óvulos, entonces ahí va, esperando que ahora pues va a tener una nueva pareja, entonces a ver si de pronto inicia un proceso diferente. Listo, creo que Ángela Lisset está levantando la mano. Sí, Doc. Hola, buenas noches. Doc, Hola. Mi pregunta era con respecto al tratamiento de la endometriosis. Si una paciente está buscando quedar en embarazo, pues como prontamente, ¿cuál de todos los tratamientos médicos sería el recomendado? ¿Como Dienogest o cuál? Depende. No podemos generalizar, doctora, porque te voy a poner un ejemplo. Muchas veces la paciente se quiere embarazar y dice, no me embarazo porque tengo endometriosis. Entonces, siempre debe citarse al compañero, porque entonces de nada nos sirve generar un tratamiento grande, o como digo yo, multidisciplinario para endometriosis, y lo que pasa es que la pareja tiene azoospermia. Entonces, en este caso, si la paciente no se ha podido embarazar en un periodo de 1 año completo, teniendo vida sexual con una pareja estable, los días fértiles, sin planificar, con antecedentes de endometriosis, esa paciente debe ser acompañada como una infertilidad conyugal y mandarle todo el pool de exámenes a la pareja, y para ella, si realmente estamos haciendo diagnóstico de endometriosis, podríamos usar Dienogest por 6 meses, acompañada siempre de radiología cada 3 meses para ver si hay algún quiste o hay algún foco endometriósico que me esté alterando. De resto, puedes manejarla con Dienogest y esperar si lo dejas de 6 meses a 1 año, a ver si se embaraza solo. Si ya es severa, sí nos tocaría entrar muchas veces a hacer histerosalpingografías para mirar qué está pasando, si es que hay algún tipo de foco endometriósico que está obstruyendo esa trompa para desobstruirla, o si lo que la paciente tiene realmente unos ovarios que no tienen buena reserva ovárica. Entonces, antes de que le digamos a la paciente, le ofrezcamos Dienogest para que se nos embarace, no sería como el hilo conductor, sería más bien traer al esposo, vamos a ver los 2 exámenes entre los dos, tú tienes que bajar de peso, vamos a hacer ecografía, vamos a pedir hormona antimuleriana, vamos a hacer un conteo entre el 3.º y el 5.º día de tu ciclo para saber cómo está el conteo folicular antral, ¿listo? Pero el tratamiento sí, obviamente, es Dienogest. Vale, Doc, muchísimas gracias. Y qué pena, otra dudita. Si la paciente ya ha realizado como todos los tratamientos médicos y quirúrgicos, la última opción sería la fertilización in vitro. Sí, aspiración folicular, y si no logramos unos óvulos que realmente tengan unas características adecuadas, pues toca con óvulos donados para que ella logre un embarazo. Y en caso de que la paciente no quiera, como que hay algún tipo de manejo como expectante. ¿Cómo así? Explícame. Pues, o sea, como que la paciente no quiera recurrir a fertilización in vitro o a congelación de óvulos. Pero es que no podemos decirle, no, tranquila, venga, yo le voy a poner este medicamento porque se va a embarazar, porque no tendríamos esa posibilidad. Ahí tendríamos que mirarla como un todo y ofrecerle que si ella se quiere embarazar, guarde sus óvulos mientras le hacemos todo el tratamiento de su endometriosis, para que por lo menos no se nos quede con óvulos, perdiendo óvulos, haciendo laparoscopias y haciendo resecciones de quistes. Pero que digamos, no, tranquila, embarácese, tengo 30, me quiero embarazar, tranquila, tratamiento en 1 año, tranquila, no. Inicie el tratamiento lo más temprano posible, pero guárdele óvulos a esa paciente en el caso o sea, en lo mejor posible, guárdele óvulos. Ah, que se embarazó y tiene óvulos guardados, no importa, déjele los ovulitos ahí. A veces, y lo ve mucho uno, las pacientes se embarazan sin ningún tipo de reproducción asistida, tienen óvulos guardados, van y dicen, no, ya me embaracé, ya no quiero guardar más los óvulos, sacan los óvulos, pierden el bebé y nos quedamos sin esa opción. Espere que ese bebé esté más grande, y ahí usted define si quiere o no seguir guardando sus óvulos. Vale, Doc, muchas gracias. Con mucho gusto, Ángela.
¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctora. Sí, mi nombre es Ruth, soy participante. Sí. A ver, pues escuchando su charla, he vivido todo lo que usted han dicho, todo lo que ha dicho. En este momentico yo tengo 55 años, ya tengo mis hijas. La verdad que viví un proceso largo, incómodo, doloroso a veces. Yo tengo una pregunta. ¿La endometriosis se desaparece, se elimina? Nosotros vemos que hay una disminución importante del dolor y de los síntomas cuando la paciente está en la etapa menopáusica. Sin embargo, si ha tenido ya una endometriosis profunda, donde hay compromiso de colon, donde hay compromiso de los parametrios, el dolor va a ser crónico, porque ya el proceso inflamatorio se generó en toda la pelvis. Existen momentos donde podrán ver algo de mejoría, si la paciente no gana peso, si la paciente se mantiene activa, si la paciente no tiene estreñimiento, el dolor puede mejorar, pero lo que sí te digo, Ruth, es que una vez diagnosticada la endometriosis, uno siempre debe ser muy claro con el paciente y no enredarlo. Uno como médico quisiera siempre que las pacientes no tuvieran dolor, que las pacientes salieran siempre embarazadas, pero en ocasiones porque no consultaron a tiempo o por comorbilidades, por algunas condiciones, se nos alargó el proceso y no seamos ciegos. Sabemos que nosotros estamos en un país que está en vía de desarrollo y a veces hasta pedir la cita para un control de un quiste se vuelve algo caótico. Si aún tú presentas dolor, existe sí la posibilidad de que podamos ver hasta qué punto esa endometriosis que tuviste hizo algún daño, qué tanto marcó los cambios a nivel de la pelvis, del fondo de saco, y empezar a pensar si el dolor es crónico, la liberación de alguno de los nervios, que por qué no se hace por la paroscopia, y en ocasiones poder acompañar eso de medicamentos que me disminuyan el umbral del dolor, pero que se vaya del todo no, porque ya generó un daño. Posiblemente no van a haber más focos de endometriosis porque ya no tenemos endometrio migrando, pero ya lo que hizo, ya lo hizo. Doctor, una pregunta, haciendo que a mí me ocupa mucho porque como hace más o menos 20 años o más, a mí me hicieron, o sea, la doctora me iba a hacer a mí un procedimiento como de limpieza por la paroscopia, ¿Sí? la doctora Claudia, y sucede que ella me dice de que algo pasó de que ella decidió no hacérmelo, sino abrirme, ¿cierto? Dice que porque a raíz de como mi historial, y ella me dice, Ruth, fue lo mejor que yo pude haber hecho, porque yo tenía comprometido lo que usted acaba de explicar, Vejiga. todo y para el intestino, eso endometriosis tenía mi intestino amarrado y yo he sufrido, y yo ya vengo con un tiempo volviendo como a repetir, y a mí me asusta, doctora, de que yo tenga mi intestino nuevamente amarrado con esa endometriosis porque a mí no me han vuelto a abrir, sino que hace 2 años me hicieron una limpieza que supuestamente era como la última porque ya estaba como en mi etapa de menopausia, Sí. pero yo siento cólico al lado izquierdo, una punzada fija cada mes. Mi esposo me dice, molesta es que yo ovulo. Yo digo que yo ya no sé si yo realmente sea así, doctora. Uno a esta edad ¿Cuándo fue la ovula. fecha de tu última menstruación, Ruth? No, doctora, te cuento de que yo olvidé esa fecha de menstruación hace muchos años porque me colocaron en Mirena y yo viví con el Mirena. Ah, ok. Se juntó prácticamente la menopausia con la menorrea del Mirena. Pero Correcto. no ovular, no, realmente. Recuerda que el ovario sigue funcionando, ¿no? Pero no ovulando. Él sigue generando una liberación de estrógeno. Es por eso que cuando las pacientes las vamos a operar, y es importante, doctores, que ustedes escuchen este caso tan interesante, porque muchas veces vamos a operar y no, pues quitémosle los ovarios. Los ovarios debemos dejarlos hasta inclusive en pacientes que tienen 50 años. Ah, ya tiene mayor de 50 por riesgo de cáncer de ovario. En algunas ocasiones terminamos quitando los ovarios, pero lo ideal es permanecer con los ovarios. Pero esos ovarios aún generan liberación de estrógenos, posiblemente no ovulación, pero sí liberación de estrógenos. Y es por eso, y posiblemente a algunas de las doctoras que están aquí les pasa, que los días del periodo
les da diarrea o los días del periodo, le da a uno como que está más blanda la materia fecal, es por eso, porque ese estrógeno no solamente actúa a nivel del útero, sino que también actúa a nivel del colon. Entonces, posiblemente esas cosas que estás sintiendo, una, sea un proceso adherencial severo. Decirte que lo mejor es volverte a operar. Yo personalmente considero que entre menos te operen más hacen, porque vas a empeorar el dolor. Si ahora tienes un dolor de 1 a 6, vas a terminar operada con un dolor de 1 a 20 y la posibilidad de una perforación del colon o de la vejiga es altísimo, porque la endometriosis, cuando es tan severa, también se pega a la pared abdominal. Sí. Y posiblemente la doctora, cuando iba a poner los trocar, dijo, no me van a entrar porque yo con el trocar, yo lo que hago es que avanzo después de poner el gas, pero puedo llevarme muchas cosas, y más aún si todo está pegado. Por eso decidió hacerlo abierto. Ya. Oh, ya, doctora. Listo, muchísimas gracias. ¿Haces ejercicio, Ruth? Sí, señora, hago ejercicio, ¿cierto? Yo relativamente logro cuidarme, me toca, es que me toca, sí. me toca. Yo tengo una paciente que vive en Irlanda y ella viaja cada año, y cada año la mando con el nutricionista, también muy juiciosa, pero le dije, debes hacer yoga, o debes hacer meditación, la respiración es súper importante para estos cuadros de dolor pélvico severo, porque nosotros sabemos, lo dije yo ahorita, ese hierro generando tanta O2, generando tantas toxinas. Entonces yo te recomiendo que sigas tu ejercicio y te recomiendo full una dieta que sea no inflamatoria, no yogur griego, no leche, no queso. O sea, revisa qué de tu dieta está generando inflamación y créeme que vas a encontrar. Inclusive te recomendaría que revises con un nutricionista de la mano qué está pasando con el gluten en tu dieta para que la verdad, todos esos efectos. La verdad, doctora, me tocó, o sea, sacarlo prácticamente, lo evito al máximo. Me toca. No, yo he hecho muchas cosas, doctora, o sea, yo estoy como, me he pegado de todo, como dice usted, de todo. Hasta el último que hice fue Reiki y me ha servido muchísimo. No sé si de pronto conoce algo del tema, me ha servido muchísimo y rico que las doctoras conocieran de este tema, y porque la verdad, yo personalmente, eso me ha ayudado mucho hasta en la parte de la lubricación, como la parte de, porque es el manejo de la respiración, súper, súper chévere. Qué bueno que tocas ese tema y que los doctores pues han escuchado ese caso, porque nosotros tenemos que aprender a escuchar y no solamente quedarnos con la medicina que hemos aprendido durante toda la vida. Lo digo porque cuando yo doy talleres de sexualidad, hablamos de cómo las mujeres sufren por los dolores pélvicos por endometriosis, que llegan inclusive a no volver a tener vida sexual, y normalmente en el consultorio llegan pidiendo el chip de testosterona porque hablan de disminución de la libido, y cuando vamos a ver es que ¿quién tiene relación sexual con dolor? Nadie. Claro, nadie. Nadie. Entonces, esto que está diciendo Ruth es muy valioso. Yo obviamente los invito a todos. Sé que hay técnicas muy especiales, como lo son el Reiki, como la meditación, como es el yoga. Inclusive, pues mal hablaría yo de algunos medicamentos homeopáticos porque no he estudiado esa área, pero sé que existe, así como yo recomiendo dietas antiinflamatorias, posiblemente van a haber personas con mucho conocimiento para hablar desde el punto de vista de la parte natural, asociado obviamente a nuestra medicina tradicional. Sí, doctora, la verdad que yo hasta terapia neural ginecológica me he colocado últimamente, o sea, estoy con el doctor Ovirne, últimamente me he colocado terapia ginecológica y eso me ha ayudado cantidad, la verdad, a desinflamar lo que tú decías, doctora, a desinflamar, como como volver a recuperar esa parte. La felicito, doctora, excelente. No, con muchísimo gusto. Gracias a la doctora Natalia y todo su equipo que han creado este gran espacio, donde no solamente pues uno da el tema, sino que puede escuchar todas esas experiencias que también los pacientes viven y les toca pasar. Muchas gracias a ti por compartirnos. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene tal vez la última pregunta? Hola, buenas noches. Yo tengo dos preguntitas.
muy rapiditas. Dale. Hola, doctora. La primera es más que todo, pues con respecto al administrativo, quería saber si la congelación de óvulos, pues hace parte, lo cubren como las EPS o los seguros, o eso ya lo asume el paciente, la paciente. Bueno, salió una ley que está, yo digo, recién desempacada. Es una ley que salió justo este año, donde hablan de que sí hace parte del plan obligatorio de salud algunos exámenes de fertilidad. Entonces, no podría hablar de congelar los óvulos, eso sí no lo da la EPS, pero sí sé que no toda paciente requiere sacar óvulos y congelar, pero que antes no teníamos ni siquiera la posibilidad de mandar una hormona antimuleriana, no teníamos ni siquiera la posibilidad de tener acceso a una histerosalpingografía de una manera rápida. Entonces eso es algo muy bueno. Creería yo que en el futuro, si seguimos haciendo una campaña fuerte y mostrando la importancia de que las mujeres y que la parte de infertilidad es bien importante para la mujer y para la familia, podríamos llegar a que los óvulos también nos los permitan congelar por parte de la EPS. Vale, doctora, muchas gracias. Y la otra es si hay una asociación entre endometriosis con menopausia precoz. No, realmente en los artículos que yo leí no hay ningún tipo de artículo de endometriosis con menopausia precoz. Lo que sí encontré era endometriosis con, que me pareció como que varios artículos, con asociación de ateroesclerosis e infarto, que me llamó mucho la atención, como procesos inflamatorios bien marcados desde el punto de vista cardiológico, y eso me llamó, pero menopáusicas no. Ok, pero con la insuficiencia ovárica primaria sí, que sería pues lo que usted nos explicó. Exacto, con la insuficiencia sí, por esa sí, pero per se la endometriosis igual a que las pacientes se vuelvan menopáusicas, no. Listo, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Ay, venga, qué pena. Yo les quiero compartir algo a los nuevos médicos, a los futuros doctores y doctoras. Claro. Mi hija a los 16 años, mi hija como a los 15 años se puso mala, no podía caminar, un cólico. Bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos. Le cuento que vivimos más o menos 6 meses de médico en médico buscando aquí en los Estados Unidos qué tenía mi hija. Y aquí no dieron con el chiste, nosotros preocupados porque estábamos en el proceso de la residencia, por fin nos llegó la residencia y con todo ese paquete de documentos nos fuimos a Cali, a Imbanaco, llegamos derecho, o sea, a un traumatólogo, sí, porque pensamos que era algo de la cadera o algo, ¿cierto? Porque ya no podía moverse, no podía, llegó un momento que perdió la movilidad de las manos, ya no podía abotonarse nada. ¿Qué fue la sorpresa? Cuando el médico ve la resonancia, fue y llamó a los otros médicos, la niña tenía endometriosis en el pubis, tenía la parte de la vejiga, todo comprometido, toda la parte de la cintura hacia la parte del pubis, todo comprometido. Entonces, para que de pronto, como tener como ese tema de la mujer, en caso de que lleguen algunos niños, unas niñas con estos síntomas que a veces, ellos nunca aquí en Estados Unidos se imaginaron, ni nunca se les ocurrió que una niña tan pequeña, una adolescente, tuviera endometriosis tan comprometida. Gracias. ¿Y tu hija Ruth guardó óvulos? Pues doctora, a ella le hicieron una cirugía, entró, que en paz descanse, el doctor Navia, que ese fue el traumatólogo. El traumatólogo, entró el urólogo, ¿cierto? Entró el urólogo, entró el ginecólogo, pero a ella le hicieron fue más la limpieza como de la cadera, doctora. Claro, para hacer liberación de lo que hablamos ahora, por compresión de los nervios y también obviamente me imagino toda la cantidad de focos que tenía. Bueno, podría en algún momento guardar, yo realmente no hago aspiración folicular, lo mío es un poco más de cáncer de vulva, cervix y vagina, digamos que soy especialista en eso, pero obviamente sé que conozco acá en Cali gente muy buena para hacer aspiración folicular
quería compartirle a Natalia y de pronto a ti, Ruth, y al resto del grupo, la ley de 1953 del 2019, que fue ratificada en el 2022, donde las pacientes tienen derecho al manejo de su fertilidad. O sea que se puede pedir todo tipo de examen, lo único es que nos deja hasta el punto del óvulo, pero digamos que avanzamos muchísimo con el resto del tema porque mucha gente creería que guardar óvulos es sumamente caro y no es tan costoso. Lo más Ok. costoso es todo el proceso. Pero, perdón, doctora, ¿ella podría, o sea, hacer eso ahora? O sea, ¿podría hacerlo? Sí, sí, claro que sí. Ah, Ujú. bueno, doctora, muchas gracias y muchas No, gracias a muchísimo todos ustedes. gusto. Gracias, doctora. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Espero en algún momento volver a hablar de otro tema que siempre genera tanta controversia. Podríamos hablar en algún momento de cáncer de cervix o cáncer de ovario en paciente joven. Podríamos mirar qué espacio se puede generar para enero. Estos días ya estamos llenos de clases, pero para mí siempre será un placer que ustedes me inviten. Un abrazo para todos y que tengan feliz noche. Doctora, muchísimas gracias por esta charla. Claro que sí, estamos hablando para futuras charlas. Nos encanta tenerla acá. Y a los que asistieron, muchas gracias. Muchas gracias por ser pacientes con los problemas tecnológicos que surgieron. Y nos vemos en una próxima charla. Que estén muy bien. Chao. Chao, buenas noches. Feliz noche.